Profesor, muy buenas tardes. Pues en esta ocasión le vamos a hablar sobre la historia del constitucionalismo, que viene formada en cinco partes, que es la primera, la Constitución de la Independencia; la segunda, Constituciones de la Gran Colombia; tercera, Constituciones de la Nueva Granada; cuarta, las Constituciones federales; y la última, la Constitución de 1886. Bueno, para esta exposición, los integrantes de mi grupo son Carlos Walpam, Catherine Burgos, Giovanni Erazo y mi persona, Cristian López. Buenas tardes. Vamos a dar inicio hablando de la Constitución del Socorro de 1810. Antes de ello, es precisar o dejar claro que en nuestra historia constitucional se ha dejado de lado el Acta Constitucional del Socorro de 1810, el cual parece que fuese un documento más de nuestra extensa historia constitucional, y muy pocos se han detenido a reflexionar sobre el contenido del documento del Socorro, el cual es de 1810. No obstante, explorando la historia constitucional colombiana, se ha concluido que con las capitulaciones comunes es que verdaderamente se inicia nuestra historia constitucional, y que con la ayuda de los métodos por el descrito podríamos afirmar que la de Socorro, si bien no es un texto como tal constitucional como las actuales, sí es un elemento importantísimo en el decurso del constitucionalismo colombiano, ya que genera a su vez las bases de algunas de las constituciones posteriores y establece los principios estructurales del Estado colombiano que se destacarán en casi todas las constituciones republicanas del siglo XIX. Ahora bien, entrando a hablar de la Constitución, se dice que fue una constitución del Estado libre e independiente del Socorro. Se promulgó el 15 de agosto de 1810 en el Socorro, Colombia, hoy en día conocido como el departamento de Boyacá. Fue redactada por una junta de gobierno que se instaló tras la victoria sobre los españoles. Dentro de las bases principales de esta constitución tenemos la religión cristiana como base de la unión entre los hombres, la inviolabilidad de las personas y la propiedad, salvo por la ley, el derecho a usar la tierra que es patrimonio del hombre, el derecho a vivir de las rentas públicas para quienes sirvan a la patria. Después, teniendo en cuenta que es una constitución muy corta, pasamos a la de 1811, la de Cundinamarca. En esta es donde se inicia las Provincias Unidas de Nueva Granada. Esta constitución política fue del Estado libre e independiente de Cundinamarca, la cual a partir de 1811 fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de Cundinamarca. Esta fue sancionada el 30 de marzo de 1811 y fue reformada por el Colegio Revisor y Electoral el 17 de abril de 1812. Algunas bases fundamentales pueden ser: la religión cristiana hace dichosos a los hombres sobre la tierra y los consuela con la esperanza de una eterna felicidad. Nadie será molestado en su persona o en su propiedad sino por la ley. Todo hombre vivirá del fruto de trabajo para cumplir con la ley eterna. La tierra es el patrimonio del hombre que debe fecundar con el sudor de su frente. El que empieza su industria en servicio de la patria vivirá de las rentas públicas. Y así encontramos una serie más de condiciones o de puntos referentes de apoyo para el ciudadano. Bueno, profesor, en este lugar le voy a hablar sobre el segundo punto, que son las constituciones de la Gran Colombia. Bueno,
La Gran Colombia fue un sueño político que unió a varios países sudamericanos, que en el siglo XIX, tras la lucha de la independencia del dominio español, Bolívar trató de consolidar una república unitaria en el territorio que hoy comprende que es Colombia y que es conocida como también la Gran Colombia, que enfrentó a muchas dificultades internas, especialmente en términos de organización en, política, y en 1821 Bolívar presentó la Constitución de Cúcuta, un documento fundamental que sirvió también como la Carta Magna para toda la Gran Colombia. La Constitución se basó en principios republicanos, unitarios y centralistas, con una clara influencia de las ideas revolucionarias francesas y el liberalismo europeo. También buscaba crear un Estado centralista, con un fuerte poder ejecutivo. A pesar de los esfuerzos de Bolívar, la Constitución de 1821 pronto esta presentaría unos graves problemas y fisuras, ya que en 1824, la Constitución de 1824 fue modificada para tratar el equilibrio del poder entre el centro y las regiones y entre el centro y todas las regiones. La Constitución es la, la Constitución de 1824 buscó hacer algunas concesiones a todas las regiones, pero los conflictos entre los centralistas y también para los federalistas fueron cada vez más evidentes por tener, como decir, varios ejemplos y ideas no tan claras entre ellos mismos. Bueno, las constituciones de la Gran Colombia, especialmente la de 1821 y 1824, reflejan las tensiones internas entre los diferentes sectores políticos y regiones del país. A pesar de esto, el- los esfuerzos de Bolívar de mantener la unidad, el conflicto entre el centralista y el federalismo fue un factor determinante para la caída de la Gran Colombia. Bolívar veía la unión como la única forma de garantizar, como por ejemplo, la estabilidad y la independencia del nuevo Estado. Pero a esto, las profundas diferencias entre las regiones no pudieron, por decirlo, no pudieron ser superadas, y por esto la Gran Colombia decayó. Eh, Buen día, mi estimada doctora. Mi nombre es Carlos Alberto Hualpa, estudiante de Derecho de segundo semestre de la Universidad Iberoamericana. Vamos a hablar hoy sobre las diferentes constituciones que ejercieron en la Nueva Granada. Con la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar y el mariscal Antonio José de Sucre, se da por terminada la Gran Colombia y empieza la división y comienza la constitución de la Nueva Granada en 1832. Se dice que la Nueva Granada es un gobierno republicano, popular, representativo, alternativo, unitario y descentralizado. Se promulga en ese entonces la libertad de vientres en esa constitución, que quería decir que los niños nacidos esclavos ya gozaban de libertad cuando nacieran. También se conforma el Congreso de la República, que se conforman las dos cámaras, que es el Senado y la Cámara de Representantes, que estos señores se reunirían una vez al año, ¿ya? Entonces se reunirían el 1 de marzo y las sesiones serían 70 sesiones en el año, ¿ya? Donde ellos dictaminarían las diferentes normas y las diferentes leyes que implantarían al nuevo, en este caso, el nuevo país. También se facilita a los pueblos la administración y justicia
que dividía los territorios, o sea, cada territorio también tendría su parte de ley y de legalidad. Se concentra en el centralismo y es la primera constitución después de la muerte de Bolívar. Y supera los 200 artículos, que es relativamente una constitución muy larga. Se implementa las tres ramas, que son la judicial, la ejecutiva y la legislativa. Esa es con referencia a la Nueva Granada. En 1843 da paso a la Constitución neogranadina, que es una constitución totalmente conservadora, donde ellos querían evitar que haya más problemas y haya más guerras en la República, ¿ya? Y esa es una constitución católica, ¿ya? Entonces es donde la Iglesia Católica eran los que dominaban con las leyes nuestro país. Entonces se rige en un territorio, una soberanía nacional, y se vuelve una rivalidad entre los liberales y los conservadores. Hay un capítulo completo de los derechos del hombre, y también prevalecen los caudillos militares. Los militares no querían perder el espacio que la sociedad les había brindado, y no veían con buen ojo de que personas ajenas a ellos sean los que estén gobernando nuestro país. Esto da y nos lleva a una nueva constitución, que es la Constitución de 1853, una constitución corta, pero a la vez, o sea, muy buena para la construcción ya de prácticamente como de la nación Colombia. Solamente duró 5 años y tenía 64 artículos, o sea, ya se rebajan los artículos, y es en el gobierno de José María Obando. Es un militar que es presidente, y empieza a ver la división entre la Iglesia Católica y el Estado. Entonces ya no gobierna la Iglesia Católica como tal, sino empieza a dividirse. También en ese entonces hay un tira y afloje, se podría decir, entre la política o el Estado y la Iglesia, toda vez que empiezan a quitarles las propiedades que tenía la Iglesia Católica para que se dé, como se dice, a la comunidad. También se comienza a hablar sobre el matrimonio y el divorcio. Imagínense en esa época compleja, donde la religión católica era lo que ellos decían era una ley, se empieza a hablar sobre el divorcio. Y ahí es el inicio más amplio, se podría decir, del liberalismo. Se pone fin a la esclavitud. Ya se dice que ya en Colombia no puede existir, o en este caso en la Nueva Granada no puede existir la esclavitud. A diferencia de 1832, donde dice que se genera la ley de vientres, que decían que los niños nacidos esclavos ya no podían ser más esclavos, sino que esta vez sí ya se abole totalmente la esclavitud y se pone fin a la pena de muerte. Se regula el matrimonio como un sacramento, y también el matrimonio civil como un contrato. Se establece que también nosotros, bajo los impuestos, tendríamos que ser o estar obligados a mantener el Estado, ¿ya? Esto da paso a la Constitución de 1858 bajo el gobierno de María Ospina Pérez.
donde esta constitución comienza invocando la presencia de Dios, pero al ser en ese entonces la constitución católica la que prevalecía en el conservatismo, esta constitución es una constitución liberal que tiene 74 artículos y da origen a la Constitución de 1863, donde se inicia ya la división prácticamente de los departamentos que hoy se da, ya de las regiones, pero no se libera todavía de que sea una sola constitución, que todos tengamos las mismas leyes, sino que en cada región había una ley diferente que se generaba en la Constitución. Mi nombre es Catherine Burgos Bastidas, estudiante de Derecho del segundo semestre de la Universidad Iberoamericana. Voy a hablar la importancia de la Constitución en 1858 y 1863. Es muy importante destacar que Colombia atravesó importantes transformaciones constitucionales. La Constitución de 1858 estableció Confederación Granadina, otorgando amplia autonomía en los estados federados y limitando el poder central. Sin embargo, descentralización extrema generó conflictos internos. Una parte muy importante que se debe aclarar es que en 1863 la Constitución de Río Negro reemplazó la anterior, creando los Estados Unidos de Colombia. Esta Constitución fue considerada la más liberal y federalista del país. Otorgó a los estados plena soberanía, garantizó amplias libertades individuales como la libertad de culto y prensa y redujo significativamente el poder presidencial. Además, estableció periodos presidenciales cortos de los 2 años para evitar el autoritarismo, aunque también promovió la descentralización y las libertades. Esta constitución también generó inestabilidad política debido al poder excesivo de los estados. Finalmente, en 1886 fue reemplazada por una constitución centralista. En este punto vamos a hablar acerca de la Constitución de 1886. Instauró la República de Colombia bajo un régimen centralista y conservador, reemplazando el federalismo de la Constitución de 1863 y otorgó al presidente amplios poderes y estableció la religión católica como oficial. Esta Constitución consolidó un Estado fuerte y unitario que perduró más de un siglo. Durante el siglo XX, Colombia enfrentó varios conflictos, como la violencia entre 1948 y 1958 y el Frente Nacional entre 1958 y 1974, un pacto político que alternaba el poder entre liberales y conservadores para garantizar la paz. En 1991 se promulgó una nueva constitución que transformó profundamente el Estado, estableciendo un enfoque garantista de derechos fundamentales, la participación ciudadana y la descentralización administrativa. Esta carta política sigue vigente y se considera un avance significativo en derechos humanos y democracia. Muchas gracias. Bueno, profesor, espero de que esta exposición haya sido de su agrado y muchas gracias.